Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro con el licenciado en Pedagogía, Juan Carlos Valdés. Soy la alumna Norma Susana Villaseñor Máximo. De antemano, licenciado, agradezco me atienda en esta llamada. Yo soy alumna del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y es el IMCED. Mi asesor es el maestro Jaime Reyes Vargas. Estoy cursando el 5º semestre de la licenciatura en Pedagogía y tengo un trabajo por hacer sobre el tema de planeación educativa. Deseo me haga el favor, si no es molestia, de ayudarme con lo que esté en sus manos para sacar adelante mi encomienda. Debo decirle que todos sus datos quedan en el anonimato, pues solo son referentes para mí, a menos de que usted autorice que se anote o mencione su nombre. Muy bien, gracias y con mucho gusto. La bienvenida. Muchas gracias por apoyarnos. Y primero que nada, bueno, me gustaría comenzar hablando un poquito de que la importancia de la planeación educativa para poder llevar a cabo la función docente y que sabemos, bueno, partimos de que la planeación puede llegar a ser desde a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. En esta ocasión nos vamos a enfocar un poquito más en el mediano plazo. Okay. Y me gustaría, en primer lugar, preguntarle cómo definiría con sus propias palabras qué es la planeación educativa a mediano plazo. Ok, bueno. La planeación educativa es establecer los medios que vamos a seguir nosotros en función del programa o asignatura que vamos a impartir para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Medios que se convierten en estrategias que vamos a plantear precisamente para poder establecer esta meta que vamos al fin de cuentas, a tratar de alcanzar. Y a mediano plazo, pues estamos hablando que depende de la duración de la asignatura. Es decir, si la asignatura es de un semestre, en mediano plazo podemos establecerla como un trimestre y es donde estaríamos delimitando en qué consiste ese medio plazo. Así es. Para poder elaborar una planeación a mediano plazo, ¿usted qué considera que se debe tomar en cuenta como un antecedente que se deba tomar en cuenta para planificar algo a mediano plazo? Yo creo que hay dos elementos importantes, los institucionales. Los institucionales son la metodología que se está planteando y el programa del cual vamos a partir para generar esa planeación. Y los personales, los cuales vamos a hacer en función de la experiencia docente para darle ese giro o sentido acorde a la institución. Esos son los elementos que yo consideraría. Así es. ¿Y de qué manera se puede vincular la planeación a mediano plazo con la planeación a corto plazo? Es decir, sabemos que la planeación a corto plazo pudiera ser previa a la planeación de mediano plazo. ¿Cómo se vincularía una planeación de corto plazo con una de mediano plazo? Estableciendo metas alcanzables o indicadores, porque al fin de cuentas es algo subjetivo. En educación siempre tenemos una dificultad. ¿Cómo comprobamos el proceso de aprendizaje o los objetivos de aprendizaje que se plantearon? Por lo tanto, para establecer esa vinculación tanto a corto plazo, a mediano como mediano a largo, tenemos que establecer indicadores para delimitar qué es lo que se está trazando que se va a alcanzar. Entonces, para mí la palabra clave sería indicadores de seguimiento en función precisamente de lo que nos plantea el programa a mediano plazo y a corto plazo. Ahí tendríamos que ver entre las dos planeaciones cuáles son aquellos elementos que van a permitir la transición de lograr mi primer objetivo inmediato al objetivo cuando ya vaya avanzado a la mitad del curso. Así es. Y esto nos da pie a la siguiente pregunta, que ya un poquito nos la explicó en la respuesta de la pregunta anterior. ¿Cómo vinculamos la planeación educativa a mediano plazo con la de largo plazo? Es decir, ahorita nos pone un ejemplo de que, por ejemplo, si vamos a hablar de un semestre, una materia en un semestre y la vamos a delimitar a 3 meses, un trimestre para ver la planeación a mediano plazo. Entonces, ¿cómo la vinculamos con el objetivo final o con esa planeación a largo plazo? Volvemos al mismo punto y la palabra clave. Voy a ser repetitivo. Establecer los indicadores de aprendizaje en función de los objetivos para poder operacionalizar, es decir, comprobar que se haya alcanzado el objetivo deseado. Es un poquito
el tratar de explicarte sobre algo que no tengo. Digo, si tuviéramos el ejemplo, no sé, una asignatura, por ejemplo, de pedagogía, si el objetivo final, lo voy a poner algo burdo y algo sencillo, es que se conozca la definición de pedagogía y los elementos que la componen, así como las teorías, y cuando lleguemos nosotros al final del curso, el alumno no domina estos términos, estamos estableciendo que no se logró el objetivo deseado y que los indicadores que teníamos a lo largo de la asignatura tampoco se fueron cubriendo. Entonces, el punto de partida son siempre indicadores que operacionalicen o que nos permitan medir el logro del objetivo planteado en ese programa que tenemos la misión de impartir. Gracias. Esto nos lleva a la siguiente pregunta también. ¿Cómo se logra hacer una cuantificación real de los logros de los estudiantes en una planeación a mediano plazo? Híjole, es que todo va encaminado precisamente a esa generación de indicadores objetivos para el docente. O sea, debe de existir siempre en las reuniones de academia, en los enfoques o en los objetivos que están planeados institucionalmente, los elementos que estamos buscando. Es decir, en conjunto nosotros podemos planear acorde a mis objetivos y demás. Entonces, si se establecen los indicadores en conjunto con la institución para poder decir o establecer porcentajes de aprendizaje, es como podemos lograr al fin de cuentas medir si se logró o no establecer. En pocas palabras, sin rebuscarnos y llegar al objetivo es, 1, ¿qué es lo que voy a buscar de aprendizaje? 2, ¿qué es lo que recibió el estudiante y puede comprobar que aprendió? 3, el comparativo de estos elementos nos permite establecer la cuantificación de qué tanto logramos o no alcanzar el porcentaje, pero tendríamos que dividir, por así decir, ese proceso de aprendizaje, establecerle un valor a los conceptos, a las teorías, a las actividades que se están realizando para poder cuantificarlo, hacerlo de lo cualitativo, que es ese enriquecimiento, discernimiento del aprendizaje, a lo cuantitativo, cuánto es lo que aprendió de lo que se estaba estableciendo. No sé si me di a entender, Susi. Sí, yo lo comprendo desde esta perspectiva, como que es muy importante tener el objetivo al que queremos llegar, ¿no? Solamente si conocemos el objetivo final podemos cuantificar que se llegó o el resultado. Es decir, si efectivamente se logró que los estudiantes tuvieran ese conocimiento al que se pretendía llegar, fijado desde un objetivo principal, ¿no? Así es, Susi. ¿Cómo ves? Okay. Sí, muy interesante, sí, desde un principio, pues obviamente no podemos evaluar algo si no sabemos qué es lo que pretendíamos lograr. Así Y es. ya por último, me gustaría que usted, con su vasta experiencia dentro del campo de la educación y sobre todo dentro del desarrollo de proyectos y dentro de la planeación educativa también en su experiencia laboral, nos ayudara compartiendo un poco algún caso de éxito que haya tenido en una planeación a mediano plazo específicamente. Ok, muy bien. Pues bueno, mira, el ejemplo va a Uno de ser... tantos, porque sé que hay muchos, uno de muchos. Gracias, gracias. Es en educación superior, donde yo laboro, trabajamos lo que son procesos también de maestría, preparatoria, TCU, licenciaturas y maestrías. En maestría teníamos un proceso en el cual el estudiante no socializaba dentro de plataforma, dentro de las asignaturas, como por ejemplo fundamentos pedagógicos. Nosotros somos una institución que ofrece servicios en línea. Entonces, parte del servicio en línea es que el estudiante realice sus actividades, pero también socialice el aprendizaje. Entonces, en función del objetivo de la asignatura, tuvimos que trabajar en reunión de academia las estrategias para poder lograr que el estudiante socializara el aprendizaje, no se dedicara nomás a las preguntas abiertas, cerradas, subir sus trabajos, sino también a interactuar y enriquecer, no nomás ponerle al compañero, me gusta tu proyecto y es maravilloso, wow, no, sino ver esa parte de reflexión.
Entonces, en trabajo de academia, establecimos indicadores, los cuales íbamos a seguir. ¿Qué indicadores eran? El tipo de participación que se iba a dar. A través de una lista de cotejo, se estableció qué criterios debían de seguirse para considerarse una participación. Se dio una puntuación adicional a este proceso para que el estudiante tuviera un interés, porque así de viva voz, como estudiantes, muchas veces, si no me trae puntaje, no lo hago. Entonces tuvimos que condicionar esa parte y a nivel maestría también, por los tiempos que implica. Y estableciendo estos dos elementos de lista de indicadores y el valor que tenían, más aparte involucrar a los estudiantes con su punto extra, logramos en un corto plazo, es decir, a mitad del cuatrimestre, por así decirlo, que hubiera o existiera una mayor participación argumentando los elementos aprendidos de las diferentes teorías pedagógicas. Pero fue uno, trabajo institucional de academia; dos, el poder establecer estrategias o indicadores claros para poder cuantificar el logro. ¿Cómo ves? No, pues genial. Es un caso de éxito, entonces, se puede considerar. Así Y que es. me imagino que de ahí partieron para midiendo resultados para poder generar las estrategias en planeaciones futuras, ¿no? En Exactamente, y planeaciones para a que largo ya plazo. se institucionalizara precisamente. Y diste un Ok. punto muy interesante, Susi. La planeación es un punto de partida flexible, ya sea a corto o largo plazo o mediano plazo, que nos permita retroalimentar los futuros procesos. No es algo fijo, no es algo que se institucionalice y por los siglos de los siglos quede ahí, sino es una mejora constante. Sí, hay una frase que me gustó que decía, la planeación educativa no es una camisa de fuerza. Y es Definitivamente. cierto, o sea, una de sus características debe ser precisamente la flexibilidad, ya que nosotros podemos realizar una planeación, pero a mitad del camino nos damos cuenta de que tienen que hacerse ciertas adecuaciones por ciertos casos, ¿no? A lo mejor el tamaño del grupo, a lo mejor ciertas ausencias, a lo mejor la falta de materiales, a lo mejor es necesario reforzar ciertas estrategias y a lo mejor involucrar alguna estrategia de transversalidad ahí para que se refuerce algo dentro del grupo, dentro del objetivo al que se quiere llegar. Entonces sí, no podemos determinar como que la planeación se tiene que seguir tal cual al pie de la letra, porque en el camino nos pueden surgir muchas cosas que nos deben permitir la flexibilidad. Así es, totalmente de acuerdo, Susi. Ese sería el punto. Bueno, pues un gusto saludarlo, que nos haya apoyado aquí al Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, a llevar a cabo esta labor de encuestar, entrevistar a profesionales que ya se encuentran, digamos, en el campo de acción, y que nos pueda ayudar a nosotros desde nuestra perspectiva de estudiantes a tener una idea de cómo se lleva a cabo ya en la práctica. Así es que le agradezco muchísimo, licenciado Juan Carlos Valdés. Un gusto, Susi. Muchísimas gracias. Al contrario, Seguimos gracias. atentos. Bye.